Esto es Intersecciones, un encuentro semanal para conversar sobre cultura, cine, teatro, música, eventos usuales y experiencias inusuales de los que transitamos por la ciudad. Desde New York les habla Raúl Galope. Como prometimos, este mes nuestras intersecciones se enriquecen con otras voces y otros puntos de vista de invitados especiales. Pero antes, un tema musical. Se trata de Federico Ferrandi y Havana Connection. El lunes 14 es San Valentín y por eso este mes lo dedicamos a hablar del amor, la amistad y los afectos. Hoy nos acompaña un buen amigo, Arnaldo Cepero. Arnaldo está aquí con nosotros para darnos su punto de vista con respecto a este tema. Hola Arnaldo, bienvenido. Todo ¿Cómo bien, estás? muchas gracias Raúl y gracias por invitarme a tu podcast. Al contrario, un placer tenerte aquí. Como dije, ¿no? Para comenzar vamos a explorar distintas aproximaciones al Día de San Valentín. En Argentina, por ejemplo, es algo relativamente nuevo, al menos en mi época no se celebraba. ¿Cómo es en Puerto Rico? En Puerto Rico, pues primero que nada, el Día de San Valentín se celebra. Pues, también me imagino que puede ser por la influencia que tiene Puerto Rico al ser parte de Estados Unidos, un territorio de Estados Ujú. Unidos. Se celebra, es un día bastante memorable y se le llama de dos distintas maneras. En Puerto Rico, pues es el Día de los Enamorados o es el Día de la Amistad. Se celebran los dos y me acuerdo cuando yo estaba en escuela elemental y en escuela superior que siempre había un intercambio de regalos con un amigo secreto. O sea, en una Ah, urna pues tenían los papelitos donde ponían los nombres de los estudiantes y cada uno pues escogía un papelito y ese era su amigo secreto y pues uno se enviaba bromas de vez en cuando, regalitos, golosinas, dulces, y en notas que se dejaban, pero se dejaban en ciertos sitios que la persona no se enterara quién tú eras hasta que llegaba el día del intercambio de los regalos. Entonces ese día nos claro. sentábamos entonces en el salón
con el maestro o la maestra, y cada cual empezaban con una persona y esa persona decía, pues, este es mi amigo secreto. Antes de revelarlo, se preguntaba si alguien pensaba que ese era su amigo secreto, porque dependiendo del tipo de cosas, de los regalos que se recibían o de las notas que recibían, la gente pues tenía sus teorías y mucha gente pensaba, oh, es esta persona, es esta persona. Pero la mayoría de las veces, no, nadie, nadie podía tenía la respuesta correcta. Porque ahí es que entonces veníamos nosotros y enlistábamos la ayuda de otras personas. Y decía, escribe esta nota con tu letra para que no reconozcan la mía. O envías a otra Ah, persona a dejar el regalo o la nota en cierto sitio por si había otra, ya ah, tenían sus espías tratando de averiguar quién era quien le estaba dejando las notas, pues uno se las imaginaba, como decimos en Puerto Rico, uno se las ah, buscaba para ver cómo mantener el exacto. secreto. Bueno, Arnaldo, a medida que ibas contando esa manera de celebrar, me traía recuerdos que es verdad, en Argentina teníamos algo parecido llamado el amigo Oh, invisible, pero no estaba relacionado con el día de San Valentín. O sea, era algo, realmente no recuerdo si estaba relacionado más con las fiestas de fin de año o era algo que se hacía, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de motivo más que jugar a quién era ese amigo ujú, invisible. Uh, es verdad. Inclusive en, en las escuelas secundarias, ¿verdad? Generalmente en esa época había un turno, el turno de la mañana era para a lo mejor varones y el turno de la tarde era para las niñas, para las mujeres. ujú. Entonces estaban los que compartían el mismo pupitre, el mismo banco, y a veces los chicos de la mañana dejaban una cartita, un mensaje, porque sabían que por la tarde iba a haber una chica. O sea, por supuesto estamos hablando en épocas en que todo era muy heteronormativo, Claro. ¿verdad? Ahora no sé si funcionaría de la misma manera. Pero hablando de eso y hablando de amistad y tú hace mucho ya que estás aquí en New Ujú, York, ¿verdad? O sea que Puerto Rico sigue siendo tu lugar y también sigues con tus claro. raíces allí, pero también eres Ujú. neoyorquino. Y mucha gente, ¿no es cierto? Siempre me dice a mí que Nueva York es una ciudad muy impersonal, muy fría. ¿Estás de acuerdo con eso o crees que es un mito, que es una construcción equivocada? Yo creo que no diría que es un mito, pero dependiendo de la situación, uno se tiene que adaptar también. Pues, bueno, vamos a entonces a explicar. Cuando yo me mudé de Puerto Rico, sí, tuve el shock, como decimos, el shock cultural de cuando llegué aquí. Yo estaba acostumbrado a la vida en Puerto Rico, que cuando uno iba al trabajo, uno saludaba a todo el mundo, saludaba a la secretaria, a los compañeros de trabajo, todos nos dábamos un abrazo, un beso, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la noche? Acá en los los Estados Unidos, en Nueva York específicamente, eso, si haces eso, lo que te viene es una notificación al expediente, porque hay el acoso sexual, eso lo ven como acoso sexual o como algún tipo de acoso, definitivamente. Vale. Que en sí, pues había que adaptarse a eso. Una vez ya uno se adapta a ese tipo de cultura, de situación, que el espacio personal no es, como decimos en Puerto Rico, un pie y medio, son como 5 pies. Una vez te adaptas a esa diferencia, entiendo que no, que la gente aquí es muy amigable. De hecho, aquí las personas en Nueva York te ven que tú estás sufriendo, tratando de encontrar algún sitio, tratando de encontrar la dirección hacia algún sitio. Y alguien se va a parar y te va a preguntar, ¿necesitas ayuda? ¿A dónde vas a ir? Y aquí me pasó que tenía que ir una estación del subterráneo y no sabía exactamente dónde estaba. Eso era ya cuando estaban comenzando los teléfonos
inteligentes, que no teníamos el Ajá. internet en ese momento y el GPS, como decimos, para encontrar el punto exacto. Y una persona me preguntó, ¿necesitas ayuda? Sí, estoy buscando esta estación. La persona me dijo, sí, yo voy para allá, camina conmigo entonces. Y caminé con la persona hasta que llegamos a la estación. Aquí la gente está muy presta a ayudar a los demás. Lo que sí es que todo el mundo Sí. tiene una meta, tiene una función, tiene un destino al cual llegar y todo el mundo va a la prisa. O sea, no te metas en el medio de su vía y estás bien, pero te van a ayudar en lo que sea posible, definitivamente. Sí, yo eso he notado de New York, que hay un sentido de solidaridad, Ujú. ¿verdad? O sea, casi te diría de amor al prójimo, en el sentido de, como tú dices, la gente, si ve que estás perdido o que estás buscando algo, la gente es comedida, para ayudar. Y otra cosa que en mi experiencia he notado sobre New York es que pareciera que si bien es una ciudad grande y la más grande de Estados Unidos, pero parece como que son muchos pueblitos pequeños, ¿no? Cada barrio, cada vecindario. eh, Mucha gente no sale de su vecindario, ¿no? O sea, no cruza a la otra punta de la ciudad y vive toda una vida en un espacio bastante pequeño. Claro, ¿no? Definitivamente eso es muy cierto. Como decimos, tienes las mini culturas o los, ¿cómo se dice? No, como urbanizaciones, como pequeños pueblos, como tú dices, pequeñas ciudades de cada cultura. Tienes, si vas entonces en Exacto. Queens, pues tienes entonces en Astoria, tienes en Jackson Heights, tienes muchos colombianos, tienes y caminas, diríamos, 10 bloques y ya estás entrando a otra minicultura, los hindús, ¿Verdad? están entonces los griegos, tienes también entonces italianos, dependiendo del área en que estés, de los 10 bloques de distancia en que estés, ahí vas a tener el tipo de cultura. Lo bueno de eso es que unas se mezclan con las otras y todo el mundo coexiste de una manera en armonía. Mm. Y la comida es excelente porque es tan auténtica como si estuvieses en el país de donde provienen esas personas. Exactamente. Sí, es tan original y tan Ujú. auténtica como, o a veces hasta Sí, más, ¿no? Porque mantienen su espíritu y su acervo ujú, cultural que no ha evolucionado. Muchas veces ahora, lamentablemente, con la globalización, uno va a otras ciudades y pareciera que todo es lo mismo, ¿no? O ujú. sea, es como que todas tienen las mismas burgers, las mismas Exacto, sí. hamburguesas, las mismas papas fritas, ¿verdad? Eh, pero al mismo tiempo aquí se mantiene, uno puede ir a un restaurante griego y es muy Ujú, auténtico. Por otro lado, otra cosa que he notado, no sé si a ti te pasa, es que hay como una especie de demarcación invisible. Por ejemplo, hay barrios, yo sobre todo en otro barrio donde yo vivía antes, donde había mucha población dominicana, por ujú, ejemplo, y también judía ortodoxa. Y había casi como una línea, ¿no? Que no cruzaban de un lado o del otro, era como que eh, está muy demarcado, ¿no? Pero no de una manera negativa, sino de una manera vibrante, positiva. Eh, ¿tú tuviste la misma impresión o es solo una Oh, no, percepción claro mía? que sí. Como dije, cuando caminabas de un barrio al próximo, uno se daba cuenta cuando ya estaba cambiando el ambiente y el tipo de persona, el tipo de cultura al que te estabas entonces adentrando en ese momento. Y es Sí, prácticamente, como tú dices, es casi literal que cruzas una calle de una esquina a la otra y ya tú ves el cambio, que es otro tipo de persona, otro tipo de vivienda. Y yo creo que es que parte del ser humano que uno busca a las personas que son afines a, ya sea de sí. culturalmente, tipo de mentalidad, valores. Así que cuando uno, cuando uno sale de su país y va a otro país a vivir, siempre uno va a buscar la gente de uno. O sea, como decimos en Puerto Rico, el corillo de personas que Claro. son tuyos. Así que tienden a mantenerse juntos.
Te cuento una anécdota. Mi primera experiencia cuando vine a este país, y yo ya hablaba inglés, o sea que no fue que tuve que aprender inglés, lo hablaba, digamos, relativamente bien. Pero mi primer choque cultural, por así decirlo, o al menos extrañeza cultural, fue que voy a un supermercado. Lo primero que hago, cuando llego a mi lugar de destino, yo iba a estar ahí unos meses, entonces lo primero que hago es ir a un supermercado a comprar lo básico Ujú, para la semana. Y en esa época, estamos hablando del 1990, ¿no? Hace bastantes años. Entonces termino, voy a la caja y la, la persona, había dos en esa época, uno era para cobrarte y la otra persona para ponerte las cosas en la ujú. bolsa. Y lo primero que me dice la muchacha que estaba en la caja es paper or plastic. Y claro, viniendo de un país donde no hay muchas elecciones, ¿no? Yo pensé, ok, tengo que elegir paper or plastic. Lo primero que pensé fue que era para la Ujú. bolsa, pero luego me pareció que era tan extraño que me dieran a elegir si quería bolsa de papel o bolsa de plástico. Me pareció tan extraño eso que dije, a lo mejor me está preguntando si voy a pagar con efectivo o con tarjeta de Oh my crédito. God. O sea que tuve mi duda y dije, bueno, no tiene sentido que le pregunte porque en realidad yo entendía las palabras, lo que no entendía era qué significaban en ese Exacto. contexto. Y por lo tanto dije, no sé por qué, dije plastic. Y bueno, veo como el muchacho que estaba ahí empieza a poner todo Las en una bolsas bolsa de de plástico. plástico. Y ahí dije, ah, esto era. ¿Tú tuviste alguna experiencia así, digamos, de algo que te sorprendió y al mismo tiempo tuviste que resolver en un instante? Déjame pensar. De eso, paper or plastic, definitivamente, eso es una de las elecciones que en Puerto Rico eso no lo tienen. Todo el mundo, bolsas de papel, eso era hace 30 años, 40 años atrás que las teníamos, así que siempre todas son de plástico. Ah, pero ese tipo de reacción de cuando uno llega y te dicen, ok, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Oh, bueno, te voy a decir, ahora sí que me vino algo. Una de las reacciones que el otro que tiene la mentalidad del neoyorquino es que todo es rápido, tienen que tratan de hacer las cosas a las millas, como decimos, como decimos un decir en Puerto Rico, te llevan, que si los dejas te llevan como una vaca por risco, bajando un risco. O sea, que vas a la velocidad del cometa Halley. Ah, y te hablan de una manera tan y tan rápida que a veces uno no se queda como que me estás diciendo, especialmente cuando, como tú dijiste, cuando yo llegué acá ya yo sabía inglés, pero como quiera no estaba acostumbrado a escucharlo todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana. Claro. Y, y la reacción de como que se te quedan mirando como si tienes tres cabezas de donde tú vienes y mira, tengo prisa, tienes ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y ahí es que uno le dice, ay, perdón, es que no te entendí. Ahí es que escuchan el acento de uno y ahí bajan revoluciones. Y entonces pues entienden Ajá. que eres como es un inmigrante. Porque, eso me trae otra, otra anécdota. La de gente que entonces que me preguntaban entonces, ay, ¿de dónde escucho un acento? ¿De dónde eres yo? De Puerto Rico. Ay, y tuviste problemas entonces consiguiendo la visa. Ah, Y ahí decía, no, simplemente yo compré mi pasaje un día y al otro día pues me mudé para acá. Eso fue todo. Y explicarle la de gente que hay que explicarle que Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos y por lo tanto los puertorriqueños nacemos siendo ciudadanos. Y, lo claro. más lo más raro es que la mayoría de la gente que hay que explicarle son los de Estados Unidos, porque los de otros países, de otras culturas, casi todo el mundo sabe, todo el mundo entiende. Esas Claro. son anécdotas que han pasado y pues y uno tiene que aprender a, a no dejar que esas cosas a tomarlas personales y a tratar de pues educar a las personas, porque fácilmente Exacto. pudo haber sido que y pude haber reaccionado de una manera, como que tú no sabes esto y tú vives aquí, tú eres, pero uno no se puede poner en Claro. esas.
Uno tiene que entender, pues, exacto. hay que educarlo y después de eso todo se hacen prácticamente amigos tuyos. Y así fue que conseguí muchos amigos aquí cuando me mudé, porque cuando yo me mudé yo no conocía absolutamente a nadie aquí en Nueva York. Claro. Y como dije, la gente siempre se presta a ayudarte y ahí es que uno hace esas conexiones y se mantiene en contacto y a través de esas personas conoces más personas y consigues tu círculo de amistades. Exacto. Y eso es muy importante. Aquí la gente valora mucho la Ujú. amistad y es como decimos a veces, ¿no? Está la familia biológica y está la familia lógica. Y los amigos son una familia Claro. lógica eh, donde se comparten experiencias, vivencias, la gente se ayuda. Eh, por eso te hacía la pregunta, porque realmente en New York, a pesar de que parece una ciudad fría, la amistad que nace en New York, en otros lugares también de Estados Unidos, pero en New York pareciera como que es muy fuerte, ¿no? Quizás porque casi todo, hay muchos que nacieron en New York y vivieron aquí Ujú. toda su vida, pero muchos, la mayoría, es una de las ciudades donde luego de 2 meses de estar aquí uno ya es nativo. Prácticamente, a la buena o a la mala. A Uno la aprende buena o a la porque mala. aprende, definitivamente. Pero sí, Exacto. y yo creo que es parte del, como tú dices, la familia lógica, ya que tú no tienes a tus seres queridos, a tus amigos, dejaste todo atrás para venir acá, para tener una mejor vida, Mm, buscando mejor vida. Todo el mundo tiene eso en común, todo el mundo que llega a Nueva York, inclusive los que nacieron y viven aquí, están tratando de hacer lo mejor con su vida. Y uno pues como que adquiere esa familia de esa manera. Esos lazos son bien, bien duraderos y bien fuertes definitivamente. Al día de hoy tengo amistades que exacto. conocí cuando me mudé aquí en el 2009 y todavía al día de hoy siempre nos llamamos, nos escribimos, nos encontramos. Inclusive gente que se ha mudado fuera de la ciudad, todavía nos mantenemos en contacto. Qué bueno. Bueno, y ahora que viene el 14 de febrero, Exacto. el día de San Ujú. Valentín, es el momento justo de recordar a los amigos, mandarles una Ujú. tarjeta o una llamada telefónica o un texto. Hoy en día, eso es otro tema que lo haremos la próxima vez, porque me encanta conversar contigo, Igual. Arnaldo, así que te voy a invitar a otros Claro, podcasts si no te no hay importa. problema. Otro tema que me gustaría que hablemos alguna vez es si con tantos medios de comunicación que tenemos hoy, estamos más o menos comunicados. Eso, pero ahora Ok. no, lo vamos a hablar, lo dejamos pendiente para la próxima edición. Por ahora, pero Lo piénsalo, haré. porque ahora hay tantas formas de Ujú. comunicarnos y sin embargo, yo extraño el timbre del teléfono. Claro, sí, ese tipo de cosas sí se extraña definitivamente. Pero eso lo dejamos para la próxima conversación, porque eso trae a colación otras variables estamos hablando entonces las destrezas sociales de la gente, cómo se han afectado con la Esa, tecnología y con todos estos métodos de comunicación. Pero eso lo hablaremos en la exacto. próxima. En la próxima. Y mientras tanto, si la gente que nos está escuchando tiene eh, mensajes para enviarnos o para sugerir temas o inclusive empezar a adelantarse sobre este tema de la Claro, comunicación, bienvenidos sean. Pero por ahora te quiero agradecer enormemente tu participación y como dije, espero contar con tu voz y tu punto de vista en próximas claro, ediciones. cuando quieras. Gracias, Muchas Arnaldo. gracias por la invitación. Y ahora nos vamos con King Flamingo y Cidade de Paixão.
Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.